CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Estimados amigos y amigas de CADEFI, les doy la más cordial bienvenida a esta primera charla fiscal entre amigos de este año. Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa y es un gusto para mí poder conducir esta primera charla. Deseo para todos ustedes mis parabienes, su familia, su persona, en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan, de verdad, lo mejor de todo para ustedes para este año. Como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Y es un gusto para mí el poder compartir el foro el día de hoy con dos personalidades en el ámbito fiscal. En primer lugar, para hablar del tema de lo que son las facultades de comprobación de la autoridad, me voy a permitir presentar al doctor Víctor Barrios. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tavo? Gracias por la invitación, gracias a todos los amigos de CADEFI que nos siguen. Y pues bueno, nuestra primera charla del 2023, Día de Reyes, igual en nuestras casas se van a tardar un poquito en llegar, pero bueno, ya estamos aquí con el gusto de compartir con todos ustedes. Es correcto, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, precisamente hablando de Día de Reyes, también me voy a permitir presentar al contador público, maestro en Derecho Fiscal, César Reyes Juárez. Amigo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Tavo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias aquí a Víctor que nos está acompañando. También es un placer estar con dos grandes expertos para hablar precisamente de este tema y para la primera charla fiscal del año 2023, que augura mucho éxito para todos, ¿no? Así es, amigos. También ahora estrenando tanto horario como duración del programa. En esta ocasión tenemos estimado el programa para una hora, hora y cuarto, también para que hagamos un break y podamos tener en ese momento las preguntas que ustedes tengan a bien compartirnos. Ahora sí que vamos a ver y también estamos abiertos a los comentarios que ustedes tengan respecto a este nuevo horario y a la duración del programa. Por lo tanto, siendo un poquito más reducido, pues vamos a entrarle al tema. Básicamente quisiera plantear una situación. Sabemos que de antemano las autoridades como tal pues tienen dos facultades propiamente dicho. Las facultades de gestión, que son aquellas que tuvieran que ver con la asistencia al contribuyente, el control, y las otras facultades que serían las de comprobación, en las que propiamente se hace la inspección, verificación y determinación propiamente de las contribuciones. Aquí, pues me gustaría darle la palabra al doctor Víctor, precisamente para que nos comentara cuál sería esa diferencia que existiera entre esas facultades y pensaría yo, visto desde el ámbito que debemos de tener como contribuyentes, porque seguramente la autoridad, a partir de facultades de gestión, pues de repente llega a iniciar alguna que otra facultad que pareciera, no sé si estoy en lo correcto, doctor, el hecho de que pareciera que a partir de lo que son facultades de gestión, pudiera iniciar facultades como tal ya de comprobación. Fíjate, Tavo, tienes toda la razón ahí. Hay algo bien curioso en esto. Hablamos de facultad de gestión, facultad de comprobación, y si nos vamos muy doctrinarios, muy académicos, diríamos, facultades de gestión no son facultades de comprobación, desde el nombre diríamos claro. Por ahí. Pero ojo con estas trampas que tenemos en el Código Fiscal de la Federación, en el cual sabemos que toda facultad de gestión, en teoría, y lo dice la regla así en cada una de ellas, no implica el ejercicio de facultades de comprobación. Claro. Sin embargo, puedo hacer yo autoridad las veces de una auditoría, sí. Así pongamos el nombre tal cual, sin que implique que, diríamos por ahí entre amigos, ya quemé el cartucho como autoridad de auditarte, de revisar. Sí. Entonces, claro que implica desde una carta de invitación, el propio 69B, que es una facultad de gestión, y acaba siendo ¿qué? La obligación de, oye, tú tienes que tener la obligación de estar checando las listas negras, las famosas listas negras, y tú mismo autocorregirte. Oye, y en ese plazo, si no lo haces, voy contigo. Claro. Ya sabemos que hay ciertos criterios de la Corte de que tiene que ejercer facultad de comprobación, no queda supeditado al derecho, pero definitivamente, a mi juicio, las facultades de gestión necesariamente, inherentemente su consecuencia, es una facultad de comprobación. ¿Vale? Y ojo, es una trampa que, repito, sin caer en el ejercicio de facultad de comprobación, en trampa al contribuyente. Es la caña de pescar, quien cae, cae. ¿No? Ya hoy por hoy una invitación, muchos contribuyentes me han tocado, o nos ha tocado, valga la expresión, el punto de que, licenciado, es que me llegó este requerimiento. No es un requerimiento, es una carta de invitación. Correcto. Pero ya le entregué esta documentación, ¿y qué crees? Ya me están cancelando sellos digitales, ¿no?
correcto. Entonces, hay ese tema. Ahí yo creo que ya empezamos realmente de lleno, porque precisamente, doctor, te diría, doctor Víctor y César, diríamos, a ver, en ese caso, por ejemplo, yo creo que ha sido una herramienta muy eficaz de parte de la autoridad, el precisamente esa confusión que comentas, doctor, respecto a lo que ofrece el Código Fiscal, y obviamente para los amigos que de alguna manera no tienen ese conocimiento de un asesor de este tamaño, respecto a decir, oye, en principio, ¿qué hago? Porque la autoridad le sirve perfectamente. Desde una carta de invitación hay que entender que el contribuyente simplemente ve SAT y el contribuyente no ve SAT, él ve Satanás y él se espanta y él te dice, contador, ¿no que estamos al día con todo? Claro que estamos al día, le mandé su opinión de cumplimiento. Pues me llegó un requerimiento efectivamente de parte de la autoridad. A ver, mándemelo, ¿no? ¿Ya lo leyó? No. Dice, lo que pasa es que aquí le está indicando la autoridad en esas cuestiones de control que puede tener como una facultad de gestión. Le dice, estimado contribuyente, con el ánimo de que cumplas en tiempo con tus obligaciones, te recordamos o te informamos que en el segundo semestre próximo a vencer tienes las obligaciones de presentar tus declaraciones en las del mes de junio, en julio y así sucesivamente. Esa es la bonita, Esa es la bonita, claro. Pero al final de cuentas, doctor, consideran conmigo el hecho de que acaba teniendo el mismo efecto en el contribuyente. Claro. Porque al final de cuentas lo que pasa es de que dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y ahí diríamos, Tavo, no me estás presentando mis declaraciones. Exacto. Tú nada más te suman los oídos, dicen, es contador. Tú nada más cobras. Tú nada más. No das resultados. Y nada más sé de ti cuando mandas tu factura, ¿no? Pero en ese caso, diríamos, a ver, correcto, tiene esas facultades la autoridad y le ha servido como una herramienta muy eficaz precisamente para tener ese control. ¿En dónde podríamos ubicar en específico una carta de invitación? Desde mi punto de vista, hablamos de una facultad de gestión. Totalmente. Pero fíjate, ahí tú hablaste, y por eso ahorita lo decía el Mofa, ¿no? Esas son las bonitas, la de, oye, claro. Nomás presenta tu declaración con la leyenda abajo. Si él lo presentó, haga caso omiso, ¿no? No le hagan caso. Sí. Pero fíjate, diríamos por ahí, ¿no? Las cartas terroristas, ¿no? Advierto claro. de mis registros que tú emitiste ciertos comprobantes fiscales, estos y estos no. Y me debes tal cantidad, págame. O sea, ya traen una determinación de pago, una determinación. Claro. Entonces, si nos vamos al 42 del Código Fiscal de la Federación, pues, ¿dónde revisaste? ¿Dónde me revisaste realmente? A través de facultades de comprobación. Sí. Aquellos, porque estamos hablando que son errores. Así es. Comisión de delitos. Comisión de delitos, incumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero ¿cómo me lo estás determinando si no me estás revisando? De acuerdo a mis controles. De acuerdo a mis controles. Y a mis robots y a lo que yo tengo ahí. Así es. Ok, pero fíjate cómo eso, y lo que decías, ¿cuál es el efecto de la autoridad? No tiene un costo hombre, un factor humano. Para nada. Sí, sabemos que facultad de comprobación, obviamente el personal que va, pues es un sueldo, es un salario. Claro. ¿Vale? Gastos de ejecución que se dan como consecuencia de ello también entran para el personal. Pero fíjate aquí lo importante de esto. Cuando hablamos de esas cartas de invitación, muchos no van a llegar con un Tavo, no van a llegar con un Víctor, no van a llegar con todos. Muchos, la gran mayoría de, ya me agarró el SAT, pago. Sí. Entonces, esas facultades de gestión son más agresivas. O el efecto es más agresivo tal vez que una visita domiciliaria, que una revisión de gabinete, que una revisión electrónica. Donde porque esa les llega con alguien. Y llegan contigo, llegan con tu servidor. Me llegó esto, vamos a atenderlo. Sí. Y la otra, muchas veces el contribuyente ni siquiera llega con nosotros. Claro. Imagínate si no ha de ser negocio la fiscalización propiamente, cuando para recaudar 100 pesos se invierte en 32 centavos. Precisamente por esos actos de fiscalización a través de las facultades de gestión. Sí, fíjate, a todo el mundo nos ha pasado. Sí, fíjate, Tavo, que sí es muy importante lo que menciona Víctor y con lo que mencionas, porque pues lo que es el cobro persuasivo le ha funcionado de maravilla a la autoridad, porque como bien mencionas, hace algunos años pues todavía te tocaban a la puerta, el notificador y todo. Y como dicen, el costo-beneficio de recaudar pues era bastante alto en comparación con lo que percibían. Ahora con estos cobros persuasivos donde nada más aprietas un botón y mandas millones de correos electrónicos y donde de acuerdo a los datos estadísticos por cada 100 pesos que se recaudan, 20 centavos los utilizas o son de costo nada más. Claro.
Y ahora con la inteligencia artificial, pues mucho mayor fiscalización. Y como siempre lo he mencionado en el libro del Príncipe de Maquiavelo, te menciona que el terror pues es una de las herramientas más eficaces para controlar la mente del ser humano, ¿no? Entonces, pues como bien menciona Víctor y como bien mencionas tú también, Tavo, pues el hecho de que ven SAT ni siquiera se dan cuenta de qué documento puede ser, ¿no? Así es. Y muchas veces se cae en la doble trampa, como dicen, porque es una carta de invitación y como dice Víctor, hoy no quiero tener problemas con la autoridad, paga. Y pagan sabiendo que era una carta de invitación, pero eso no implica que posteriormente llegue ahora sí una verdadera facultad de comprobación. Dice, oye, si nosotros ya pagamos los periodos enero, marzo o abril, todo, sí, ya los pagamos, ¿por qué me está llegando nuevamente los mismos periodos? ¿Por qué? Porque ya es ahora sí un acto de fiscalización ya más formal. Vendrá de la documentación que entregó el contribuyente, ¿sabía por qué? Pero fíjate ahí nada más cómo se abre el abanico respecto a que, por ejemplo, ya entrando de lleno a lo que serán las facultades de comprobación, diríamos, ahí tenemos 3 figuras en específico, habrá más, pero las más claras serían una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o lo que sería una revisión electrónica, para ir un poquito ya detallando lo que es propiamente las facultades de comprobación. Y lo que comenta César, quiero ahí tomar 2 cuestiones, a ver qué les parece, para ver en todo caso en qué puede beneficiar o perjudicar un actuar del contribuyente a partir precisamente de esa situación que se siente amedrentado y que dice, ah, caray, se espantó, y luego agarra y dice, pago. Pregunta, aquí teniendo un doctor en Derecho, digo, oye, ahí no solito yo estoy aceptando, convalidando o autoincriminándome al decir, pues yo pagué lo que tú me determinaste, siendo que no era una facultad legalmente para la autoridad. Bueno, hablaríamos primeramente del principio de no autoincriminación, ¿no? Así es. Ojo, no hablaríamos tanto de autoincriminarse, sino de tal vez consentir un acto. Ok, ¿no? Listo. Importante con esto. Las facultades de gestión, repito, por ley no implica una facultad de comprobación. Perfecto. Por lo tanto, si ya nos fuéramos a pelear, sí, porque muchos, lo peleamos. Ojo, la facultad de gestión, la autoridad no te puso la pistola, hermano. Ya. Tú te pusiste solito. Ya. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión que pasa, ¿no? Tampoco puede decir el contribuyente, oye, es que yo lo ignoraba, o es el contador, etc. Claro. Digo, sabemos ahí 21 códigos civil, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero precisamente a veces esa falta de conocimiento, digo que no estamos obligados a los contribuyentes a saberlo, pero a veces esa falta de desinformación o esa falta de información por parte del contribuyente hace que la autoridad, con estos actos, el contribuyente caiga. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si al final de cuentas, si lo queremos ver ya en un procedimiento como tal, oye, la autoridad, la documentación que tú entregaste o con base en la documentación que tú entregaste a través de una facultad de gestión inicia facultades de comprobación, diríamos los abogados, hablando jurídicamente, sí. ¿Prueba ilícita? Okay. No es una prueba ilícita porque el contribuyente la aportó. Lo consintió. Independientemente de consentir, el contribuyente la aportó, el contribuyente la entregó. ¿Qué hace la autoridad? Concatenar, valorar esa prueba, y conforme eso vienen muchas facultades de comprobación que te digo, bueno, yo viene ya la facultad de comprobación, las 3 que de cualquiera de las 3 que bueno, las 2, porque la electrónica ya se va por... Sí, claro. Ya sea gabinete o visita domiciliaria, la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Con base en la documentación que tu contribuyente me entregaste, desde la facultad de gestión, se advierte esto, derivada de la facultad de gestión. Entonces, ya partiendo de ese punto. A ver, y fíjate que precisamente, Víctor, le diste al clavo respecto al segundo punto que yo quería concatenar en esa parte. A ver, un contribuyente, cliente del despacho, resulta que le llega, y perdón por la cuestión así tan específica, pero creo que es un ejemplo real con respecto a lo que tú estás hablando. Le llega una carta de invitación, nos dice la autoridad, oye, tenemos 5 puntos que quiero que me aclares, y en específico respecto a la parte de lo que son las deducciones de ISR, porque hablaba también de retenciones de sueldos y salarios, IVA, etcétera, y también el IVA como tal. Dice, yo lo que veo, yo autoridad, es de que tú en tu declaración anual estás manifestando 60 millones de pesos en deducciones. Sin embargo, volvemos a lo mismo, de acuerdo a mis controles, yo solamente
considero 49 millones, te hacen falta 11. Lo tengo, es muy real Es ejemplo. típico. Entonces agarramos y decimos, oye, pues ya te voy a responder, que ahí también valdrá la pena decir, oye, ¿le respondo, no le respondo? ¿No? Te voy a responder, pero nada más, autoridad, te quiero decir que no todas las deducciones que yo apliqué en la declaración anual van a tener el famoso CFDI. Primer punto, tú no estás considerando en tu sumatoria de 49 millones, 5 millones que se pagaron por concepto de sueldos y salarios. Primero. No los consideras. Segundo, yo hago pagos al extranjero por cuestiones de regalías y de algunos licenciamientos a proveedores del extranjero. Aquí tengo las constancias de la retención que tú tampoco los estás aplicando. ¿Okay? Aparte tengo otras deducciones como pueden ser la deducción de inversiones, el ajuste anual por inflación deducible, la pérdida cambiaria, que no consideras, pero aquí te lo estoy integrando. Más o menos, ahí están los 60 millones que estás diciendo. Punto. Aquí el punto sería, ¿qué pasa si a partir de esa facultad de gestión la autoridad llega y ya me ejerce una facultad de comprobación? En esa parte que comentas, Víctor, ¿es una prueba válida o no? Yo le di los argumentos, yo le estoy diciendo cómo lo integré. Pero si ella está partiendo de un supuesto que es erróneo porque no considera estas deducciones que yo sí le estoy integrando, ¿podría tomarlo a mi favor en algún momento? Inclusive fíjate, aquí es un arma de dos filos para la autoridad. En cuanto al punto de decirte, oye, con base en la información que tú me entregaste, ojo, si fundo mi actuar con base en la información que tú me entregaste porque advierto que hay deficiencias, no hay tema. Si lo que tú me entregaste estoy fundando realmente el resultado de mi revisión, ya estamos mal. Okay. ¿Por qué? Porque en facultad de comprobación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te voy a requerir de nueva cuenta. Así ya me lo hayas entregado, desde te voy cero. a requerir de cero la información. ¿Vale? ¿Por qué? Y viene el tema. Antes de facultad de comprobación es algo que muchos contribuyentes pasan por alto. La famosa espontaneidad. Ok, sí, listo. De cuando fueron las facultades de gestión a cuando se ejercitaron o se dieron inicio a las facultades de comprobación, pudo haber existido un sinfín de cambios dentro de esto. Llámalo a través de una complementaria. Obviamente sabemos la mecánica que debe llevar una complementaria, pero también dentro de esto, ¿tengo derecho a reclasificar mi cuenta contable? Todo el derecho, claro. Ejemplo, registré una donación y no era donación, era un préstamo. Listo. Lo corregí antes de que me iniciara la facultad de comprobación. Válido. Totalmente. Totalmente válido. Entonces, si la autoridad tomara el criterio o la información o la base de información que obtuvo con facultades de comprobación, con facultades de gestión, ya está viciado. Ya. Entonces, ahí es donde el consejo que yo siempre le doy a la gente, si la autoridad va regándola, pues no tratemos de ser el superhéroe de autoridad, no debes hacerlo. No peques de moralista, no. ¿no? Ahora fíjate, ahí ya entrando también el tema, digamos, en una cuestión de visita domiciliaria. Dices, a ver, algunos consejos que se pudieran dar, algunas recomendaciones al respecto, porque dices, oye, el Código Fiscal te dice que tienes que darle las facilidades a la autoridad como tal para que ella pueda ejercer esas facultades. A manera de chista siempre decimos, ¿no? Cuando te habla la secretaria y dice, oye, está aquí el del SAT, ¿qué le doy? ¿Agua, tequila o veneno? ¿No? Sí. ¿Qué le damos? ¿No? Dices, oye, pues tienes que ser cortés, tienes que darle las facilidades, pero eso no implica, o al menos así se ha manejado, que le tenga que dar exactamente las llaves de mi casa para que pueda entrar en todo. Ahí, ¿cuál sería la recomendación, la experiencia que tienen a partir de eso? O sea, ¿cómo debo de tratar en esa visita domiciliaria a la autoridad y hasta dónde están sus facultades para la información que yo sí estoy obligado o no a entregar? Fíjate que es muy importante este aspecto de las facultades de comprobación ya cuando tienes una visita domiciliaria, porque yo estaría hablando aquí ya de certeza. ¿Por qué? Porque anteriormente la autoridad no se daba cuenta de los pecados que pudieras haber tenido hasta que no llegaba a tu domicilio y te tocaba, ¿no? Los pecadillos. Y decías, bueno, pues ya empecé a revisar y me di cuenta que no, pues te tienes que confesar porque tienes muchos pecados. Pero no era hasta que iba presencialmente a su domicilio. Yo hablo de certeza, ¿por qué? Porque ahora con esta inteligencia artificial, estos algoritmos, los cruces, ¿no? estos cruces y esta información que se llega de terceros, ya cuando te llega una visita domiciliaria, ¿es por qué? Porque la autoridad ya tiene certeza en que estás mal. Okay. Y como bien dices, a lo mejor ella está basada en estos algoritmos y esta inteligencia artificial, donde pues él
dice, si aquí en este recuadro no existe un número, está mal. Pero no hay esa condición humana ya, por ejemplo, de análisis. Claro. Entonces ya cuando hablamos de una visita domiciliaria es porque la autoridad ya sabe qué es lo que te duele. Claro. Y entonces, obviamente está basada en principio en un algoritmo donde dicen, bueno, aquí no hubo una, como dices tú, aquí ¿por qué tengo estas diferencias en ingresos? Si sin comprobantes fiscales tengo tanto, ¿no? Sí. Entonces ya es cuando le empiezas a dar la explicación, ¿no? Es que mira, hay unas partidas que no tienen necesariamente un comprobante fiscal. Así es. Y que no las estás tomando en consideración. Digo, en principio, pues hay que tratar al auditor como, pues, con respeto, amable, con respeto, ¿no? Claro. Con Otorgarle respeto en esas principio. Hay facilidades. muchas personas que dicen, no, mándalo incluso hasta la bodega, ¿no? Hay donde prácticamente la mazmorra, ¿no? Le llamamos ahí en la oficina o en la fábrica, donde esté todo incómodo y todo. Entonces, claro. bueno, tampoco hay que ser tan exagerados, ¿no? Claro. O sea, ellos también están haciendo su trabajo, ellos vienen y obviamente, pues, hay que tratarlo con respeto, de la información que él te pida, pues nada más lo que él te pida y no le des nada más, ¿no? Que también ahí yo creo que valdría la pena verificar a partir incluso de lo que es un citatorio, ¿no? Porque vamos a llevar un proceso. La autoridad tiene que seguir esos procesos marcados en ley, en este caso en el código, de cómo debe de ser su actuar. En este caso lo que estamos planteando es, a ver, evidentemente hay que otorgar las facilidades, pero eso no implica que por muy autoridad que sea, le tenga yo que entregar absolutamente todo lo que me solicite. Primero que nada, para ir, digamos, con un orden respecto al citatorio, doctor. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, ahí fíjate importante, complementando aquí lo que decía, ¿no? Sí, efectivamente el SAT es como la mujer tóxica, ¿no? ¿Dónde estabas? Porque yo ya sé, ¿no? Pero fíjate, importante con esto que comentas de tratarlo bien. Yo siempre he dicho, hazte amigo, cabrón. Claro. O sea, y se me salió la grosería, perdónenme por el buenas noches. Trátalo bien, o sea, y en verdad a veces tienes esa empatía y a veces sí hay hasta esa atención de voy para allá, ¿no? Para que sin problema. ¿Hasta dónde? Digo, y voy a responder la pregunta que tú me haces. Sí. ¿Hasta dónde dar las facilidades? No es te doy el cafecito, te traigo una barbacoa, un consomecito, como lo quieres. No, simplemente es te doy acceso a la contabilidad. Okay. ¿Sí? Te doy las facilidades a que te instales en un lugar donde tú puedas trabajar y realizar demás. Tampoco el de te pongo las impresoras, te pongo mis computadoras y todo. Te doy mi lugar, ¿no? Eso no es facilidades, ¿eh? Claro, o sea, claro. Y a veces la autoridad trae ese exceso de quererlo hacer. Me preguntas desde el citatorio. Bueno, hay algo bien importante. No me voy a ir al tema de y la autoridad debe circunstanciar y pormenorizar. Eso ya es cosa de la autoridad. Sino, ¿qué debemos hacer primero? El primer consejo que siempre le voy a dar a un cliente y que creo que vamos a coincidir en eso. Así seas tú el representante legal, o si eres persona física y estás ahí presente. ¿Se encuentra fulano tal o se encuentra el representante? No se encuentra. No se encuentra. Y cae a colación precisamente por el tema que hablábamos de la espontaneidad. Sí, claro. ¿Cuándo surten efecto los actos administrativos? Una vez notificados, al día siguiente que surte efectos la notificación. Pero a partir de que te notifican, a uno surtiendo efectos ya no es espontáneo. Claro. Pero el citatorio no implica una notificación. No ha iniciado como tal el ejemplo. Tú tienes, voy a poner algo si quieres ya más sencillo, no me voy a meter a un PAE. Listo. ¿Vale? PAE chiquito, una multita. ¿Sabes que vienen los gastos de ejecución? Pago mi multita. Me dejaron el citatorio, pago mi multita. Okay. ¿Me van a cobrar gastos de ejecución? No, porque el acto administrativo no nace. Cuando me lleguen a notificar el pago, yo ya pagué. Ya. Lo mismo aquí, ejemplo. Oye, yo ya sé por X, Y, Z, alcancé a ver el documento, lo que tú quieras. Que me faltan ciertas cosas del ejercicio fiscal 2017. Sí. O si lo tienes a la mano, o le estabas trabajando, etc. Vámonos. ¿no? Ya. Vámonos, ya entras algo espontáneo. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, las ventajas del citatorio, primero es eso. Segundo, tienes ventajas, que si un medio de defensa, claro. Que si ciertas situaciones, que ojo, siempre he comentado y lo digo como tal. Yo no soy de los que recomienda, oye, viene mal fundado y motivado el acto administrativo, además, vete a un amparo. ¿No? Hay muchos, sí. Digo, no somos nosotros, hay muchos que son así. Yo siempre he dicho, deja que la autoridad caiga en el error, porque esto es como la canción de Simón.
nació torcido, Y no va. Jamás su tronco endereza. ¿no? Ya, Entonces, ya. bajo la teoría del árbol envenenado, fruto del acto viciado, deja que, si está creciendo mal, déjalo que se vaya. Déjalo. Entonces, sí, el efecto licitatorio es algo muy importante que la gente no tiene. Algo que sucede también con el licitatorio es la identificación, ¿no? Ok. La famosa identificación. Que digo, hoy es muy complicado que apliquemos esa de hace unos años de no traigo identificación, ¿no? O sea, es muy complicado, ya la autoridad también ya trae esos temas. Pero también con ciertos abusos que la autoridad puede tener, pues también algo que no se habla mucho, los famosos visores de Prodecon. Okay. Oye, la autoridad a veces casi se siente policía y voy a entrar porque voy a entrar, ¿no? Espérate, ¿no? Primero, acredítate, acredítame tu cargo, valga la expresión, y con todo el gusto te doy el acceso. Y el acceso no es te abro la puerta hasta adentro, Ya. es te atiendo y tengo derecho a atenderte afuera. Hablando del citatorio. Ya visita domiciliario, obviamente entiendo. Claro. Entendemos que das todas las facilidades. Pero el citatorio, digo, fácil, inclusive hasta afuera, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en esos casos que nos quieren llegar a dejar la notificación el mismo día que el citatorio porque se quieren evitar una vuelta? Esa es típica. ¿Estás de acuerdo? Ahora sí típica. que son aquellos Esas que notificadores son colmilludos el que plan como de- dices el tú, plan ya de no quiero cada día. regresar. Y ya te quitaron precisamente Lo que- esas ventajas que estamos hablando, ¿no? exactamente, y es muy Exacto. importante Esas lo ventajas que estamos lo hablando. que menciona Víctor, porque muchas veces, igual por desconocimiento, ¿quién es la que en principio pudiera estar ahí atendiendo ese requerimiento? Pues es la Regularmente la secretaria, secretaria. es el conserje, es el mensajero. Y si no sabe todos estos conceptos y estos consejos que nos está dando Víctor, pues ahí perdemos un gran oportunidad. Y que fíjate que es conocer lo que estamos hablando, porque hablábamos hace unos segundos de, oye, sé buena onda, no te pelees, pero el ser buena onda no es ser permisivo. Por supuesto. Son dos cosas bien diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí tienes toda la razón ahí en cuestión de Claro. tener, ya hoy por hoy ya tienes que tener, no aleccionado, porque suena muy fea la palabra, pero ya con Instruida, cierta conciencia, instruida la persona, claro. con cierta conciencia de la persona para que reciba, ¿no? Y además también que de alguna manera darle su justa medida a lo que son esos actos, porque obviamente también regularmente la gente se espanta, se preocupa, porque evidentemente pues nadie quiere tener un tema con la autoridad y sobre todo, y también seamos conscientes de eso, nadie, incluso sabiendo los pecados que pudiera llegar a tener, ¿de acuerdo? Pero dices, oye, pues simplemente en esta parte con esas recomendaciones diríamos, uno, aunque seas tú, con eso me quedo, doctor, de verdad, el hecho de que aunque seas tú, Juan Pérez, a quien están requiriendo, o el representante legal, administrador único de la empresa, no te encuentras, no estás. ¿Cómo te llamas? No traigo la identificación, yo me llamo Juan Pérez, Que en el citatorio no te ponen mucho tema de la No. identificación, porque es el ¿Sabes qué? citatorio. Puedo decirle en todo caso que no se encuentra la persona, me lo dejarían, o puedo decirle que venga mañana. ¿Qué te va a decir? Le dejo citatorio, ¿no? Ya está. No lo creo tan bonachón al personal. Está para Por decir, supuesto, mañana, pues, ¿no? pues si quiere agarrar en una sola vuelta, dejar los dos temas, pues menos va a querer hacer otra segunda. Claro. Sin embargo, ahí lo tenemos precisamente para que aplique la espontaneidad y obviamente poder corregir todavía hasta ese Pero momento. me brinqué el tema, me estabas preguntando sí. precisamente, perdóname, parece que me salí de la tangente Hombre. y no es la intención. Me decías, oye, a ver, ya me están queriendo hacer la maldad, porque es una maldad, más allá de la pereza del servidor público, te están pegando ya con están rompiendo con ese tema, decíamos, de que todavía podías jugar con la espontaneidad. Recomendación siempre. Y es válido formalmente hacerlo. Si quieres hablamos de aplicación supletoria, código de procedimientos civiles, etc. Pero inclusive grabarlo. Okay. Grabarlo. Y ya me tocó ese caso y que yo recibo. Sí. Y que asiento que con esta fecha me está dejando el citatorio y me está dejando... Y la notificación. Y perdóname, nadie dijo nada, se encabritan. Ajá. Y me ha tocado que me rompen las actas. Ándale. Y se la vuelvo a hacer. Házmela, pero me deja citatorio. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. Y estás grabando. Ok. ¿Vale? Cualquier situación, pues ya en un procedimiento la harás valer. Y no se la va a jugar a ese tema. Claro.
Habrá muchos de nuestros amigos, porque sí, la verdad es que sí, siempre se han manifestado y dicen, oye, pues también hay que llevar las cosas por la derecha y todos estamos de acuerdo, no se está incitando de ninguna manera a hacer algunas situaciones o actividades que no correspondan. Sin embargo, finalmente el conocimiento da poder y si en algún momento tenemos esas diferencias o esos pendientes con la autoridad y podemos echar mano de esto que el derecho nos asiste, pues finalmente lo podemos ejercer. ¿A cuántos no les ha llegado, por ejemplo, el hecho de que te pasan una contabilidad que está atrasada y que dices, pues yo la voy a agarrar ahorita de entrada, pero ¿qué crees? Ya me están llegando, pues presenta lo más rápido posible esos temas y aprovecha esos plazos, ¿no? Claro, y importante de aquí lo que dices, o sea, el hecho de evitar esas situaciones, vamos a pensar inclusive en los plazos que tú tengas. Oye, te están dando 15 días para entregar documentación. Oye, pero ya me dejó el tatuaje, ya me notificó, ya te quitaron dinero. Claro. ¿Vale? Segundo, importante también en esto que hablábamos de te notifican prácticamente el hecho de decir, sí soy yo o yo recibo y jugarle al superhéroe. Prácticamente cualquier vicio que tuviera esa notificación ya está consentido. Ya lo validaste. Ya lo validaste. Claro. Entonces, aquí para todos los amigos que nos siguen aquí en Carefi, pues es importante que tengan claro que ese pequeño error o ese gran error que puede cometer la autoridad puede ser la diferencia inclusive a que tal vez en un juicio deja sin efectos toda la auditoría. Y dejarla correr. Y dejarlo y correr. Desde el origen echarlo para atrás. Claro. O sea, es un punto muy importante. Sí, Incluso incluso hasta... calladito te ves más bonito y déjalo que se vaya. Claro. Incluso hasta la misma autoridad dice, mira, estás más aquí, pues dice, bueno, ya que me diste la oportunidad, lo corrijo, echamos atrás todo lo que es el acto y tú ya más o menos ya me dijiste en qué me puedo yo corregir, ¿no? Claro. Y hasta me autocorrijo espontáneamente. Y ahí el hecho pasaríamos, digamos, ya un paso adelante respecto a que se pudiera ya iniciar la visita domiciliaria con un acta inicial, ¿no? Y obviamente ahí también seguramente nos pueden compartir algún tema respecto a que en ese sentido vamos a ver que la autoridad realmente tenga esas facultades de quien me lo está emitiendo. O sea, ¿cómo vamos por los pasos desde el citatorio? Ya nos dio algunas recomendaciones el doctor, hay que tomar nota de ello y pasamos al acta inicial. Y obviamente en ese inter vamos a ver que realmente la autoridad sea la competente, ¿de acuerdo? Y seguimos en el acta. Y si no es la competente, mi estimado Tavo, dejémosla que también, actúe, ¿no? también. Déjenla. Es más, tú súmale hasta la fecha, que Sí, de una claro. vez, súmale, no importa, o sea, tú déjalo que se vaya, ¿no? Luego, ¿qué pasa al momento de que nos solicitan? Evidentemente, pues tiene la autoridad y la facultad, la potestad de solicitarnos la contabilidad. Ahí en un momento dado, y traen un listado, digo, gracias a Dios en mi experiencia, solamente he atendido una auditoría de un cliente, que palabra de verdad así tal cual, El cliente tenía todo. sí esperábamos que determinara una situación arriba de los 10 millones de pesos, honestamente. Gracias a Dios, acabó pagando 86 mil pesos de diferencia. Cuando yo se lo mostré al cliente, dijeron, págalo, punto. Ya. No supieron, porque no le entendieron a unos contratos, francamente, honestamente así. Pero estaban los contratos, ¿no? Precisamente con extranjeros, etcétera. Pero el punto cuál es, ¿a qué estoy obligado a entregarle yo, ya en esa parte de la facultad de comprobación, a la autoridad desde el momento en que ya se instala como una visita domiciliaria? Que sí, que no. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante. Diríamos por ahí la contabilidad, todo lo que es el 28. Ok, 28. ¿Vale? Pero fíjate, siempre he hablado que ese 28 trae una trampita con... Y la demás documentación comprobatoria. Esa Claro. leyendita. Y bueno, ¿y cuál es la documentación ¿Cuál comprobatoria? es? Me estás hablando de materialidad. Esa leyenda viene desde antes de la Sí, reforma del sí. 69B y demás. Sí. Y, bueno, ¿y cuál es la demás documentación ¿No comprobatoria? está muy abierta ahí la cláusula? Está muy abierto, ¿no? Entonces, fíjate que la autoridad te requiere, me ha tocado casi de... ¿Y cómo negociaste? ¿Con quién negociaste? Dame los contratos, ¿dónde se citaron? ¿Qué documento hubo previo a la negociación? ¿Cuáles fueron tus Espérate. opciones para que tú pudieras Para tomar la escoger, decisión de que sí, con este proveedor? ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde ya cae en un exceso la autoridad. Y digo, ahí hay un criterio por ahí de una tesis del tribunal que dice, triste que se politice en el sentido de la autoridad puede realizar todas las indagaciones. Espérate, cabrón. O sea,
tampoco oye, ¿cuándo se murió tu abuelita para ver si estabas deprimido, calculaste bien? No, o sea, tiene que ser todo apegado a derecho. Claro. Pero fíjate, ahí importante en el tema de qué entregar y qué no. La autoridad normalmente trae un listado, Sí. que es prácticamente una calca del 28. Tal cual. ¿Vale? Recomendación que yo siempre hago a los contribuyentes, y creo que vamos a coincidir. Da igual si te faltó uno o te faltaron todos. Claro. ¿La multa aumenta por cada documento? No. Es la misma. Entonces, si traemos un tema de que, oye, me están cayendo casi de sorpresa y no me lo sé, ¿y qué pasa? Por recomendación, pues entrega tu acta constitutiva para que no digan que, Que no te entregaste negaste nada, ¿no? a contribuir con las facultades de comprobación u obstaculizaste el procedimiento. Entrega la acta constitutiva, tu constancia de situación fiscal, que es lo básico que te piden, lo primero que te piden, el 1 y 2, ¿no? Sí. Entrégalos. Y todas las modificaciones a la misma. Ajá. Pero fíjate lo importante que de esto. No queramos a veces, ustedes no, ustedes contadores no, ni abogados, pero muchas veces resulta que el contador, y ahí te va todo lo que tengo. Sí, hombre. Sí. ¿Vale? Y resulta que por X o ya a veces hasta lo trae y dice, oye, me estás duplicando contabilidad. Ándale. Eso es un tema, ¿no? Sí. Oye, es que no está integrado correctamente o no está correctamente clasificado la cuenta contable. Oye, si traes esas dudas de cómo está tu contabilidad y todo, paciencia. La multa te la vas a llevar. Listo. Porque te falte un documento o te falten todos. Ok. Entonces, mi recomendación, que te multen. Ok. Vámonos. Si no eres el contribuyente que lo tiene así sacramental todo en orden. Claro. Que incluso ahorita que lo comentas, doctor, así tal cual, aún y cuando cumplas al 100% con tus obligaciones, la autoridad tiene esa facultad, que también, como bien decía el contador César, y tiene toda la razón. Hoy por hoy la autoridad, y seamos francos, cuando llega a tocar la puerta ya no es saber qué es lo que traes, sino porque ya trae ahí situaciones que evidentemente ya las conoce, ya está de alguna manera partiendo de ese principio, ¿no? Pero digamos, ok, pues yo traigo mi contabilidad más o menos razonable, la tengo, aunque cumpliera yo al 100, de todas formas la autoridad tiene esa facultad de poder revisarme. Entonces decimos, ¿tienes que corregir algo? Pues entrega hasta el punto en el que tú puedas entregar y no va a ser absolutamente ninguna diferencia. Ahora, pasando ya en el desarrollo de lo que podría ser esa visita domiciliaria, ¿qué podríamos comentar, doctor, respecto a que en ocasiones de manera económica, César, nos llega a pedir el auditor situaciones por teléfono, por WhatsApp, cuestiones de que me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que los estados de cuenta que me entregaste no están legibles, pero no me di cuenta. ¿Eso qué podríamos decir si se los entrego? Mira, de entrada yo soy de los enemigos de entregar eso por mucho cuatismo que hayas generado. Sí, claro. No lo entrego porque, y lo he dicho en diferentes ocasiones, la autoridad podrá usarlo en tu contra, tal vez. Pero, ¿y si es una documentación a favor tuya? La autoridad no la usa, podrá reclamar que le entregaste esa documentación a la autoridad. Está fuera del marco del procedimiento. Claro. ¿Sí? Importante también con eso de te entrego por WhatsApp y demás. Sí. Yo siempre he dicho, digo, queremos jugar al papista y legal y acreditarlo. Pues bueno, tendríamos que entrar ya en un juicio de, a ver, me requirió fulano de tal, Pedro Pérez. Sí. Que Pedro Pérez fue el auditor. Lo que se acredita en las actas de inicio y parciales, que está acreditado. Sí. Está su número telefónico. Estoy exhibiendo el WhatsApp. Te establezco todos los medios necesarios para que se valide ese WhatsApp. Pruebas periciales en informática, tecnología, etc., para validarlo. Hombre. Y aún así, fuera del procedimiento. Claro. Digo, hablaríamos en un exceso de decir, oye, hay una documentación que entregué, digo, y voy a decir, digo, no me ha tocado porque defiendo que no pase eso, pero vamos a pensar que, oye, le entregué un contrato original, cabrón. Ya. ¿No? Y o lo entregué, y cómo lo defiendo, ¿no? Sí. En determinado momento, pues bueno, pudieras llegar a ese tema, pero perdón la expresión, qué necesidad de querer llegar a un tribunal
Y, mira, la pericial para que se establezca el WhatsApp y bajen todo. O sea, claro, no. Claro. O sea, entonces, recomendación, digo, lisa y llanamente, pues, no compartamos información por esa vía. ¿Sabes? Con toda la pena de, oye, dime qué día vas a la empresa, bueno, aquí al domicilio del contribuyente, me levantas el acta y le vas a circunstanciar realmente las condiciones en las que te estoy entregando la documentación adicional que no venía, porque ahí también es otra cosa. Esa es la naturaleza de esas actas, de las actas parciales, esa es la naturaleza. Y puede haber actas parciales como las que se necesiten, ¿de acuerdo? Pero que siempre y cuando consten dentro del procedimiento. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Porque así le das una también salvaguarda a la documentación, porque no puede ser que cuando quiera, por las vías a lo mejor ahora más rápidas que podrían ser el WhatsApp o estos medios electrónicos, ya le puedas proporcionar una documentación. Entonces, ¿dónde está también la salvaguarda de la documentación? Porque a lo mejor ese WhatsApp no sabemos si pueda estar circulando también, o a lo mejor como es un contrato importante que tengas, incluso hasta confidencial, y que por esas vías tú lo estés mandando, y no sabemos si a lo mejor le roban el teléfono o hace algún mal uso de esa tecnología o de ese dispositivo, y a la mera hora alguna información que es confidencial, pues ya anda rondando por todos lados, ¿no? Entonces también esa salvaguarda de la documentación es como dice el pero doctor. Fíjate, ahí estamos hablando de un tema de, te lo envió por WhatsApp. Hay mensajes, me han tocado ver mensajes de, oye, no seas malito, pásamelos a traer aquí a la oficina de la administración, ¿no? Porque andamos aquí armando. No. Entonces, recomendación como decimos, no caer en lo que decíamos, el darle las facilidades a la autoridad no es ser permisivo. Soy permisivo y permito ilegalidades, ¿no? Claro, ahí también en ese caso diríamos, a ver, ¿qué pasa en un momento de ahorita ya también para pasar a las preguntas de nuestros amigos? Decir, a ver, finalmente en todas esas actas parciales, cuando yo le estoy proveyendo de esa información a la autoridad, hay ocasiones, y es el caso de otro cliente que tenemos en la oficina, ese no ha tenido ninguna revisión, pero por el tema que él tiene como clientes, que estamos hablando aquí de instituciones bancarias, tiene buenos clientes este cliente que tenemos. Y así tal cual, la institución bancaria, como se desarrollan sistemas que son especializados para el sistema bancario de manera interna, pues son cuestiones que no se pueden divulgar. Hablando de esto respecto a la materialidad, ¿no? Que es, oye, a ver, te están pagando, un solo cliente te está pagando, vamos a pensar, por un contrato 22 millones de pesos. Y dices, oye, aquí tienes, pero tú a su vez, tú me tienes que entregar, ¿qué hiciste? Es muy dado en la parte del software que tengan, le llaman ellos la fábrica de software, así se maneja. Pues tengo yo mis desarrolladores, ahí los tengo en frega y todo, pero dicen, oye, a ver, dame lo que tú proveíste y que lo que te proveyeron para que tú me puedas justificar el hecho de que tú invertiste tal o cual cantidad de dinero precisamente para que te generaran eso. Cuando yo tengo esa limitante respecto al contrato de que no puedo divulgar esa información, ¿ahí qué pasaría respecto hablando de la materialidad? ¿El mismo contrato me daría esa salvaguarda? No. Ok. No, fíjate que es importante. Muchos, cuando empezó la boca, digo, ya hoy hablamos de materialidad como hablar salió el sol y la luna, ¿no? Cuando se empezó el tema de materialidad, precisamente muchos hablábamos de ese tema, o muchos quisieron como que amparar o reservar te entrego información con base en la protección de datos, la confidencialidad, etc. Sí, ya hay criterios, digo, no necesariamente es que venga aquí Víctor y es que la Corte ya lo dijo, y no, a veces la Corte también dice cosas que no, pero desde mi muy particular punto de vista, determinar que el hecho de que firmemos un contrato de confidencialidad reserva, bueno, aquí es qué información es habría que ver ese en el contrato, qué información es la reservada. ¿Qué información es la confidencial? ¿Por qué? Porque, yo te puedo dar un USB y esa información, pero en ese USB o con ese USB no es la materia del acto, sino tal vez yo te contraté a ti y tú estás capturando, generando algoritmos para generar una plataforma tipo SAT, ¿no? Entonces, habría que ver ahí, y digo, creo que no sería como dar una receta y tiene que ser así. Yo creo que cada contribuyente, cada actividad de cada contribuyente habría que atender
cómo no inventarte la materialidad, ¿no? Sino Claro. cómo ir buscando como hábito empresarial generar esa evidencia. Que aquí es un caso real, ¿eh? O sea, finalmente esto sí se da y son muy celosos en esa parte, pues obviamente lo que Claro. implica. Pero también se puede confundir con situaciones ahí de repente de operaciones simuladas y decir, Claro. no, es que mi contrato me establece que yo no puedo divulgar esa información porque es información reservada. No, no estamos hablando de eso. Aquí es un caso real en el que dices, oye, ¿qué no te puedo divulgar? Lo que sería, por ejemplo, es, la autoridad lo que quiere a veces es y caemos en el exceso de la autoridad. Oye, tú me estás haciendo este sillón. Ok, y me estás diciendo que compraste tela, compraste, no sé cómo se llama Sí. tu madre de adentro, el rellenito, Lula espuma. Lula espuma. Sí. Pero no me das evidencia de que eso que compraste, ¿cómo lo hiciste? Ah, ya. Entonces la autoridad casi quiere, mándame fotografía donde el carpintero está sonriendo casi cortando la tabla, ¿no? Donde está el tapicero haciéndole así, o sea, no, sí me explicó, o sea, parecería, y lo digo si quieres de broma y de mofa, Pero pero parecería parecería que eso que la es lo que autoridad quiere. quiere eso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Oye, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo salas, por ejemplo, ok, te doy la evidencia de mi producto final, ¿vale? Hablando aquí, por ejemplo, de un intangible, bueno, ese intangible, pues obviamente tiene cierto documentación o cierto valor o cierto... Claro. Vamos a hablar de software, ¿no? El software, ahí está el software. Autoridad, tú determíname que ese software sirve para lo que digo que A ver, no sirve, ¿no? tráeme a tu experto, ¿no? Que de entrada. A ver, doctor, ahí aprovechando el comentario. Ahí va. Tráeme a tu experto que diga que mi software no es para lo que digo que sirve y para lo que yo facturé. Así es. Entonces dices, oye, bueno, pues, si gustan, primero vamos a pasar A ver, vamos a darle. algunas preguntas de sus amigos. Dice Juan Arturo Guzmán Otero, ¿cuál es la facultad de comprobación en el complemento de pago para que mi gasto sea deducible? La facultad de comprobación en el complemento de pago. Yo pensaría que la pregunta va encaminada a que si está hablando de una facultad de comprobación, es una facultad de verificación. Ok. Entonces, ¿Listo? si es una facultad de comprobación relacionada con el complemento de pago, pues podríamos hablar del estado de cuenta, de el depósito que está ahí de ese comprobante de pago y que demuestra que el comprobante de pago pues se está emitiendo en la fecha en que está Es que es muy, depósito. muy ambiguo, ¿no? O sea, Yo creo que una sí. facultad de comprobación para que el gasto sí. sea deducible, yo creo que te diría que cualquiera, y te voy a decir de las tres que estamos hablando. ¿Por qué? Porque de entrada entraríamos para ser deducible, ok, el gasto es estrictamente indispensable, no es indispensable, Así es. ¿vale? Salió de tu cuenta, Claro. no salió de tu cuenta, o sea, lo que se hablaste. Sí. Entonces, creo que digo respetuosamente, la pregunta Sí, sí, es sí. ambigua, pero creo que cualquier facultad de comprobación, si atendemos al 42, Sí. precisamente nos va a determinar errores aritméticos, errores en la declaración o en la información proporcionada ante la autoridad, Sí. donde se va precisamente comprobar si el gasto es deducible o no deducible. Que Queriéndole fíjate, como que... Ahorita que comentas eso respecto al 42, yo diría, ok, esa parte de lo que ya está en boga desde 2020 respecto al 5A de lo que es la razón de negocio, ¿no? Que la autoridad va ejerciendo sus facultades, fíjate. Ahora sí que la opinión de un experto en la cuestión de derecho y quien realmente se pone al tú por tú con la autoridad defendiendo al contribuyente. Realmente esas facultades del 42 le permiten a la autoridad el poder, como facultad, el poder calificar si una operación tiene razón de negocio, sí o no. Mira, de entrada el tema de razón de negocio 5A y calificar o reclasificarla, recaracterizarla. Ajá. Fíjate, ahí entra un comité. De entrada, cuestionemos Los integrado integrantes del competencia. Sí, claro. O sea, Bueno. de entrada cuestionemos Sí. la competencia de ese Sí. comité. Sí. ¿Cuáles son los parámetros? Para que la autoridad determine esto sí hay una razón de negocios o no hay una razón de Y- negocios. y el Porque digo, experto. el 5A es muy técnico. Sí, el valor de lo que tú pretendes es... Así es. Pero determíname... El beneficio fiscal. Fiscal es mayor al Determíname económico. efectivamente ese beneficio fiscal, si repercutió o no repercutió. O sea, porque casi que se parecería, si no es más de un porcentaje, no es el 50%, el 70%, no hay razón de negocio. Claro. Ejemplo, y lo vamos a poner en el tema de nosotros, ¿no? El honorario que en un juicio
pues a veces uno dice, oye, pues me bajo más porque no hay dinero por el COVID, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no hay razón de negocios porque no es lo No que... cobraste lo que tenías No cobraste que cobrar, lo que tenías que cobrar, ¿no? O, oye, es que me cobran menos acá. Dices, bueno, pues lo ocupo, lo jalo, ¿no? Sí, sí, claro. Es que no hay razón de negocios. Bueno, ¿con base en qué justifica esa razón de negocios? Entonces, ese 5A está muy bonito. Acuérdate que México es quiere ser el ajonjolí de todos los moles y el cumplidor en todas las normas internacionales, lo que es acciones BEPS, ¿vale? De igual deriva razón de negocios y varias cosas ahí. Pues bueno, está en ley, sí, y muy bonito, pero ni la autoridad lo plasma, porque ni la misma autoridad tiene esos criterios estandarizados. La ley no lo da tampoco, no lo permite. Desde el famoso comité, que bueno, ya ahí hay ciertos vicios. Entonces, ¿qué es lo único que haríamos si la autoridad se metiera propiamente a razón de negocios? Todas las auditorías serían nulas. Van para atrás. Todas. Sí, claro. Todas. Entonces, aquí hablando de eso, pues bueno, sí, la autoridad se puede meter a razón de negocios, pero yo creo que como está ahorita el tema de la cacería, la famosa cacería de brujas, es todas operaciones simuladas para la autoridad. Claro, todo. Claro. ¿No? Como antes que los préstamos, que el autor, sino ahorita es todo simulación. Yo no he visto prácticamente hoy por hoy auditoría en la cual la autoridad no diría, las operaciones son simuladas. Ya es como de ya vete como por es ahí, una vete por premisa, ahí, ¿no? vete por ahí. De ver Sí, claro, si que hay incluso, operaciones simuladas. y es cierto también, porque se convirtió en un deporte nacional y digámoslo así con todas las palabras, que la realidad es que sí, efectivamente, nada más por los números que se tienen respecto a todas las facturas que se emitieron, tanto del 70% de esa facturación que se hizo, que digamos, soportando operaciones simuladas, 7 de cada 10 facturas estaban en cuestiones de gobierno, en sus 3 órdenes, ¿no? Partidos políticos, 7 de cada 10. Y ya todas las demás en los particulares. Entonces sí es muy fácil de repente el que la autoridad sí se puede encontrar con ese tipo de operaciones, porque efectivamente, y yo creo que a cada uno le ha pasado, no vamos a evidenciar a nadie, pero le ha pasado que sí se llevan a cabo esas operaciones. Pero hoy por hoy la autoridad ya simplemente no llega a revisar otras cuestiones, Claro. Yo no sé si sea bueno o malo. Simplemente que dice, me vengo por las operaciones simuladas. Oye, pero también tengo este pecado. No me importa. Yo nada más vengo por las operaciones simuladas. Claro. Al final de cuentas, eso diríamos, hay que tomar en cuenta estos consejos que digamos, ya está poniendo así como tal el doctor, el contador César, al respecto de decir, oye, esa situación, ese comité no va a ser el experto en todo, no puede, nadie lo puede ser. No puede. Entonces eso también nos daría alguna herramienta. Tendrías que tener un experto en cada rubro económico del país, hermano. En todo. Y finalmente no se tiene ni la capacidad ni la experiencia de parte de la autoridad para poder hacerlo. Entonces ahí lo dejamos sobre la mesa también para que en una otra charla. Claro. Luego dice la contadora Lorena Álvarez, buenas noches, contadora, un abrazo y un saludo. Dice, buenas noches. Si bien es cierto, el reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales no es 100% verídico, en primera porque no vienen todas las obligaciones por haber. Y la otra es porque a veces el SAT no registra alguna obligación ya presentada. Muchas felicidades por este nuevo programa en cuanto a su horario. Gracias, contadora. Efectivamente, ¿no? Pudiera haber ahí alguna situación respecto a que la autoridad pudiera no tener registrada alguna obligación que ya se hubiera cumplido, ¿no? Pero finalmente, pues si tú ya lo tienes, pues prácticamente ya no tendrías ninguna situación. Ahora sí que ahí lo tienes, lo entiendo así como dice la contadora, lo tienes de más. Recordemos que funciona por robots, ¿no? Por sí, claro. Entonces, claro. Esos mismos requerimientos, invitaciones que a veces llegan, también te dicen, ¿no? Oye, si tú ya cumpliste, haz caso omiso esto, ¿no? Claro. Y fíjate, ahorita me recuerda esa parte en el sentido de que el año pasado, bueno, sabemos que nació el régimen simplificado de confianza. Y sabemos también que la autoridad no es infalible. Finalmente también es una situación de que al momento de publicar la resolución miscelánea, pues omiten de repente ciertas cosas que se van adecuando sobre la marcha. Nada menos ahorita para esta resolución 2023 se corrigen ciertas cosas de la resolución del año pasado, hablando de reciclo respecto a las declaraciones complementarias que comentaban que tenías que presentar cuando tu persona física rebasaras 3,5 millones de pesos. Ley me establece a partir del mes siguiente corrígete y síguete ya en el régimen general. La resolución miscelánea me decía, regrésate al primer mes
Recalcula nuevamente todos tus pagos provisionales y presenta declaración complementaria. 2 situaciones. Primero, no puedo presentar declaración complementaria de algo que no presenté como normal. Primer comentario. Claro. Y segundo, el hecho de que yo me regrese por la resolución al primer mes, voy a votar la diferencia y me va a votar también actualización y recargos. Nada menos haciendo ejercicios, dices, te va a votar unos buenos miles de pesos, porque como ya rebasaste los 3,5 millones, las cantidades que tienes pendientes de pago por los meses anteriores, pues te van a votar unos buenos miles de accesorios. Dices, oye, pues no, ahorita esa situación ya para esta resolución ya está corregida, que creo que son de los más destacables y podemos saber que no todo lo que dice la autoridad es tal cual, no es ley. Claro. Mucho menos, ¿de acuerdo? Luego dice Nadie Morales. Hola, buenas noches. ¿De cuánto es la multa por no entregar toda la documentación? 19,000 pesos. pico pesos. 20,000 pesos en 20,000 números pesos. cerrados. Así es de que evalúalo, Nadie, como dice el doctor, te van a multar ya sea porque dejes de entregar. Y que sean las peleas y las ganas, ¿eh? O sea, también. O sea, todavía pueden venir de vuelta. Ya está. Que nos contacten a nosotros, hombre. Lo vas a dejar como depósito nada más, ¿no? Luego dice Juan Ángeles. Buenas noches, Masters. Saludos. Una pregunta. ¿Puedo retener un pago a un proveedor que tiene una opinión de cumplimiento negativa? ¿Hay un fundamento de ley? No, Pues no puedo retener. claro que no. Puedo retener. Claro que no. De hecho, esa es una mala práctica, ¿eh? Sí, O sea, es una mala práctica que se ha venido usando. Tienes tu opinión de cumplimiento negativo, no te pago, ¿no? No. O sea, realmente no hay fundamento de ley y quien lo hace es. Sí, pues es como es mala práctica. Claro. Luego dice Pat Citroy. Dice, para respaldar que la operación no es simulada, ¿es válido que mi cliente me pida se protocolice el contrato de compraventa de una máquina? Ay, primero, hay que hablar de temas. Listo. Sí, muchos. Tenemos la máquina, está la evidencia Sí. de la máquina, Sí. está el contrato. Independientemente de ese contrato está la factura, El flete. el flete, La instalación. todo lo que puede haber ahí. El seguro. Recomendación, ¿por qué hablamos de la certificación? Bueno, ahí habla de una protocolización, ¿no? Así es. Basta con que lo certifiques. Digo, para los que lo están viendo, no es lo mismo ante un notario protocoliza que paga, que certifica. Claro. ¿Vale? No son los Sí, mismos costos. ok. ¿Vale? Pero todo esto nace del 2005, un criterio del 2005, que para efectos civiles, la famosa fecha cierta de los documentos. ¿Sí? En diciembre del 2019, la Corte establece una jurisprudencia que señala la fecha cierta para efectos fiscales. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere la fecha cierta? A través de 3 supuestos. Uno, la muerte de cualquiera de los firmantes, que esa tocamos madera, que nunca nos toque. La segunda, por su inscripción o su registro en un registro público de la propiedad de comercio. 3, por la presentación ante un fedatario público, no necesariamente para protocolizar, hasta con certificarla. Inclusive un fedatario público, podemos hablar de una autoridad jurisdiccional, que sabemos que no es un juez el que va a certificar, sino el secretario que autoriza la fe, ¿no? El secretario de acuerdos. Pero normalmente vamos a ir con un notario, que eso del juez es economía, vamos a platicar después lo económico en ese sentido, pero el hecho de que tú certificas, cuando el notario, valga la expresión, realiza, y perdón si sueno repetitivo en la palabra, pero es la que se usa, el notario dice, yo, licenciado tal, notario tal, certifico que la presente copia certificada es copia fiel de su original que tuve a la vista. Ojo importante con eso. Se entiende que a la fecha de esa certificación, el notario tuvo a la vista el documento original. Sí. Por lo tanto, la autoridad no puede venirte a decir en facultad de comprobación que lo acabas de hacer. No lo puedes Porque conocer. ese es el criterio de la autoridad de un documento privado. Para mí, lo acabas de hacer. Ya. Sí, claro. ¿Vale? Nada más lo pusiste al sol y le echaste café, ¿no? Ahora, en ese caso, doctor, ¿es lo mismo lo que acabas de comentar en cuanto a la ratificación de firmas? Mira, hay un tema ahí que la autoridad dice, bueno, es que el contrato, el documento privado, el documento certificado, lo único que hace constancia es de lo que los firmantes hacen constar, más no de que se haya evidenciado la efectiva realización de los actos que contiene el contrato. Ya. ¿Vale? Y eso es una realidad, ¿sí? Pero el hecho de que se protocolice y hablemos de una ratificación de firmas, ya hablas de que las dos partes están ratificando el acuerdo de intenciones. Claro. ¿Vale? Hablamos de que uno es una obligación de dar, otro de hacer, etc., o recibir, tolerar. Entonces, yo te doy un servicio, tú me vas a consecuentemente pagar, o yo te voy a vender un bien, tú me vas a pagar. Ambas partes están consintiendo que van a dar cumplimiento a ese contrato, obviamente con las penalidades que tenga. Yo te diría, si lo quieres robustecer y que quede
Lo que más sobra no fuerte, estorba, si ¿no? quieres, protocolízalo, ¿vale? Que ratifiquen firmas. Sin embargo, no es necesario. El día que el criterio, que se le ocurra a la Corte que tocamos madera y no quiero irme al futuro, como diría por ahí, que la Corte diga, no, es que tiene que ser ratificación de firmas, porque si no, no. Pero digo, el criterio como está, Claro. establece, lo tuvo la fecha, en la fecha en la que lo tuvo lo certificó, punto. Tiene fecha cierta. Lo importante de este criterio es que la autoridad tenga claro y presente que no se hizo como consecuencia del inicio de facultad de comprobación. Ya. ¿Vale? Entonces De acuerdo. sería ese el perfecto. punto. Yo creo que en este caso que comenta Pat Citroy, francamente al tener esa parte de lo que, como decía el doctor ahorita, de una maquinaria, dices, pues finalmente es un bien tangible que finalmente yo creo que es todavía muchísimo más fácil de demostrar que un intangible. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Entonces, por eso creo que partimos ahí del principio que está la máquina, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Luego dice Gabriela Sánchez Razo, ¿hay algún fundamento legal para respaldar que no todas las deducciones tienen CFDI? Pues básicamente dependiendo de lo que es la propia la deducción, naturaleza, ¿no? De la Hay que deducción. ver el artículo 27 y Así dentro es. de los requisitos va a haber algunos que te pidan expresamente que haya un documento o un CFDI y hay otras deducciones, por ejemplo, el pagos al extranjero, que Por ejemplo. no necesariamente necesitas un CFDI, a menos de que haya de antemano una retención o algo así. O de la Pero, deducción de inversiones, ¿no? Porque, por ejemplo, Exacto. si yo el año pasado llevé a cabo la adquisición de una inversión, la estoy deduciendo vía deducción de inversiones o como te he llamado depreciación, pues dices, oye, pues simplemente basta con que yo te muestre la compra que hice en este año, no voy a tener el CFDI, pero propiamente tengo el derecho de deducirlo. Entonces, el fundamento legal creo que va más al respecto de lo que sería la naturaleza de cada de la una deducción, de las sí, deducciones. dependiendo ¿De acuerdo? de cada deducción serán sus propios requisitos. ¿no? Listo. Dice Paola Cuenca, consejos para respaldar las operaciones de exportación e importación. Primero, contratos. Bueno, hablar de comercio exterior, primero debemos atender que hay Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Todo ese procedimiento de cadena de suministro que vas a llevar desde el proceso del exportador y el importador, cómo se va a llevar, cómo se va a trasladar, cómo se va a transportar, cómo se va a bajar, cómo se va a entregar, todo cómo se va a pagar, todo ese tipo de situaciones van documentadas, se tienen que ir documentando. Evidentemente también aquí para respaldar el tema de exportación, ojo, también no jugar con una subvención de precios, no jugar con temas de evaluar el precio, de dumping. o sea, no quererle jugar al mago de 1970. Es importante eso. Y contratos, recomendación siempre, sí, lo de la fecha cierta, certifiquemos porque es el criterio que trae la autoridad. Lo que no está certificado es simulación de operaciones para la autoridad, aunque no sea así. Y obviamente considerar siempre, hablando por ejemplo de una importación, pues, tener todo el respaldo, pedimentos, etc. ¿Para qué? Para acreditar en su momento la legal estancia de las mercancías. Porque, ojo, a veces eso representa un error, una mala importación. Resulta que le importaste mal, te llega la auditoría por X, Y, Z y no me acreditaste la legal estancia, vámonos, se va la mercancía, además me pagas. Que fíjate que ahí, hoy Sí, por hoy, también. como se maneja el comercio internacional, diríamos aquí, César, por ejemplo, un ejemplo real y claro, y con dos supuestos en específico. Yo, Octavio, residente en territorio nacional, ¿listo? Tú eres mi cliente en Estados Unidos. Y resulta que me dices, Octavio, trae una mercancía de Italia y entrégasela al doctor en Argentina. ¿Qué tratamiento? Porque ahorita que dice el doctor, oye, toda tu documentación, esas recomendaciones que no hagas subvención de precios, etcétera. Sí, pero ¿qué pasa si la mercancía ni siquiera va a tocar el país? Sí, que se da mucho, ¿eh? Así es lo que... En ese caso, aplica un supuesto, porque César no es residente en territorio nacional, pero es mi cliente. Pero me pide que le entregue a Víctor en Argentina, que compre la mercancía en Italia y se la entregue en Argentina. ¿Listo? Segundo supuesto, exactamente igual, nada más que le cambio que ahora César, sí es residente en territorio nacional. Son dos supuestos prácticamente parecieran iguales, pero tienen sus asegúnes. ¿Qué podremos comentar ahí al respecto? Aquí primero, en el primer supuesto, son sociedades que debido al comercio tan globalizado que existe, ya para sus procesos hacerlos más eficientes, utilizan lo que es el inventario cero. Al final de cuentas dices, yo no tengo inventarios, aquí ni siquiera tengo una bodega, simplemente contacto a las personas que venden el producto y ellos mismos con los Incoterms precisamente para ver
cuáles son las responsabilidades de cada quien. Esta persona se lo entrega directamente a mi cliente que está en Argentina. Entonces ahí, pues sí sería, obviamente, pues el contrato, ahí nos habría muchas posibilidades de decir, es que la operación se hizo de esta manera y por mis procesos también administrativos, no tengo ningún inventario, soy de los que maneja un inventario cero y simplemente soy como que nada más me encargo de la logística de que llegue el producto, Sí. pero realmente quien es mi cliente o quien está vendiendo la mercancía soy yo, Ahí, no por es ejemplo, el residente en Estados Unidos, ¿no? Hablando del tema que estamos tocando respecto a lo que serían las facultades de comprobación de la autoridad. Dices, oye, si a veces en situaciones reales, concretas, precisas, tangibles, no me cree, pues ahora imagínate con situaciones de ese tipo. Por eso la recomendación es muy importante respecto a esa situación. Decías, doctor, contratos. Y en una situación así que no toca ni siquiera la mercancía, no toca el país. Bueno, es que aquí, por como lo entiendo, me estás hablando Sí. de una intermediación mercantil. Prácticamente. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos preocuparnos? Primero, Fíjate. establecer la fuente de riqueza. Sí. ¿Vale? Establecer y documentar precisamente que estamos hablando de una intermediación mercantil. Ok. ¿Vale? ¿Cuáles son los efectos de tránsito de la mercancía? Pasa por México, o sea, hay un punto que nos tocó. Pasa por México, es un simple tránsito de mercancías, ¿vale? O es directamente Italia-Argentina. Así es. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién pagó? O sea, ahí entraríamos a tomar en consideración todo ese tipo de elementos para determinar en su momento, primero, quiénes son los pagadores, los sujetos obligados y demás. Entonces, habría que ver ahí, yo lo veo más como determinación, estoy cobrando una mediación mercantil como tal. ¿Sabes qué? Yo me encargué de la venta de este tema y por eso me dieron una comisión. Pues bueno, tener todo ese respaldo y todo el respaldo de todo lo que fue el procedimiento aduanero. Listo. De ¿Vale? acuerdo, de acuerdo. Y ya prácticamente para ir cerrando, diríamos, ¿cuáles serían las recomendaciones en la última etapa que francamente en cada una de ellas se podría hacer un programa, un curso de 5 horas por cada etapa en cuanto a la facultad de comprobación y nada más hablando de la visita domiciliaria, nada más? En ese sentido, doctor, ¿qué podríamos decir respecto a que una vez que ya me determinan un crédito fiscal a partir de una facultad de comprobación de la autoridad, en ese caso, ¿en qué momento, que supongo yo que una vez que se determine el acta final, es cuando yo debo de esgrimir todas las anomalías o agravantes que pudiera tener respecto a los procesos que llevó la autoridad en ese momento? Hasta ahí, cuando ya me determinan un crédito en firme, es cuando yo ya puedo impugnarlo o hacer alguna acción en específico para decir, que también ese es otro tema que no quería dejar de comentar. Resulta que tú como contador acabas haciendo todo el trabajo desde que agarras y elaboras la información, la preparas para el auditor, etcétera, y todo por el mismo boleto. Pero viene el doctor Víctor y dice, ok, ya lo arreglaste, ¿cuánto te determinaron? 10 millones, dame el 20% y yo te voy a arreglar el asunto. Y resulta ¡Ay, que el contador dice, muchas fue que gracias, trabajó, contador, ¿no? Fue que trabajó. Pero Fíjate que por digo, participar. haciendo como un pequeño breviario. ¿Estás de acuerdo? Fíjate Estoy de que acuerdo. curiosamente en la escuela nos enseñan así cuando estamos estudiando contabilidad. Digo, no tanto los abogados, Sí. pero cuando estamos estudiando contabilidad, que los abogados y los contadores somos perros y gatos, ¿no? Como Tom y Jerry. No, parecido, Y no pero es no es la cierto. no, Cuando es realmente otra. nos conjuntamos, Desde luego, así tiene que ser. se hace una sinergia deberíamos muy de ser padre. complementarios, Pero ¿no? fíjate en ese tema, en eso que abordas, bueno, llega ya el acta final, tú hablas del acta final, visita domiciliaria. No me meto a observaciones. No. Ok. Estamos hablando de visita domiciliaria, acta final. Yo te diría, no es el último momento que tienes para hacerlo. Perfecto. Yo siempre que recomiendo, digo, lo que decía en un principio, ¿no? No entregues por entregar. Sí. Tienes toda la auditoría que dura cuando menos 12 meses. Así es. Y digo cuando menos por extender. los plazos que puede haber ahí de suspensión y demás, ¿vale? Cuando menos 12 meses para que vayas armando, ¿vale? Y lo digo, es un secreto a voces, ¿no? Muchas veces el contribuyente pues, va armando, va integrando, va recuperando información y va integrando esa materialidad. Pero ¿qué sucede? Muchos piensan que, ya me llegó el acta final, o me voy más grave, ¿no? Ya me llegó la determinante. En ese momento, ya como ya me llegó la determinante, no puedo hacer nada. Ojo, si
previo al acta final tenemos la famosa última acta parcial en la cual nos dan 20 días para aportar pruebas y alegatos. Y muchas veces el contribuyente tiene la idea de que, ya se me fue ese plazo, ya no puedo hacer nada. No, mentira. Perfecto. Muchos dicen revocación. Yo voy a decir dos. Uno jurisdiccional y otro no jurisdiccional. Okay. Prodecon primero. Tenemos el acta final. Tenemos 20 días a partir de la emisión del acta final para promover la escritura, presentar la escritura de acuerdo conclusivo, 69H del Código Fiscal de la Federación. Y ahí decir la otra, entrego mi material, etc. Y ojo, lo que yo siempre digo, es una herramienta muy bonita cuando la sabemos usar por Prodecon. La autoridad dice que es un gasto estrictamente no indispensable para poder deducir, pero no me dice por qué. ¿Qué hace la Prodecon? Y si lo hace la Prodecon, y eso se lo aplaudo. Autoridad. Te requiero para que le digas por qué no es estrictamente indispensable. Es que tenía que traer un marquito rojo. Autoridad, aquí está el marquito rojo, cabrón. Ay, perdónenme. Ya son las 9. Ya no hay niños. El marquito rojo. Ya está. Y ojo, pese a que digamos que no son criterios vinculativos, etc. Sí sirven un juicio. La autoridad no puede decir, es que yo le dije rojo, pero no, era azul. Ya no puede decir la autoridad, diríamos en mi pueblo, no se puede desdecir, ¿no? Sí. Entonces, Prodecon es importante como una herramienta para ir viendo la materialidad y irla calificando de alguna forma. Ok. ¿Vale? Viene la otra parte. Ya, se llevó a acuerdo conclusivo, no se llevó a acuerdo conclusivo, optaste por no irte a acuerdo conclusivo, recurso de revocación. Ok. En el recurso de revocación tú presentas tu materialidad y la autoridad tiene que evaluarla. ¿Vale? Y muchos decimos, ojo, aquí hay un criterio jurisprudencial que muchos confunden. No puedes presentar solo hasta la revocación y si presentas la nulidad, pelas. No, ojo, si tú en la revocación haces valer agravios relativos a la materialidad de las operaciones, estás pelas en tribunal. Ya. No te van a valorar pruebas que tú aportes. Okay. Pero ojo, vamos a pensar el contribuyente que no tiene a estos contadores, que no tiene este abogado, y llegan en ese momento y no la arman. Ok, mi recurso de revocación sin agravios en relación a la materialidad de las operaciones. En nulidad lo hago. Ya. ¿Sí me explicó? Y tengo esa chance de hacerlo. Nada más es cuidar ese tema. No voy a decir que en México no existe. Estoy hablando de otros países en los cuales pues ya buscarás un notario que te certifique retroactivamente y buscarás unos abogados, unos contadores que te ayuden a la materia. En Irlanda. Sí, en Irlanda. No. En Noruega. Noruega. Pero es importante que sepan que hay oportunidades. Pero ojo, normalmente los contribuyentes están acostumbrados malamente a requerir de nosotros. Ya cuando sienten que la corbata la traen aquí, ahí casi me rompo el micrófono. Cuando sienten que ya está aguado el niño, ¿no? Sí. Entonces, en una auditoría, en facultad de comprobación, la mejor forma de que nosotros podamos actuar es, si no previniendo antes de que inicie, pues cuando va iniciando. Entonces, totalmente. Ese sería un consejo ideal. Y digo, respondiendo a la pregunta, pues, podemos hacerlo, a mi juicio, muy bien, hasta antes de la revocación. Presentar nuestra materialidad. Perfecto, doctor. Amigo, un último comentario, por favor. Pues que hay que tener en cuenta todos los consejos que nos ha dado el doctor Víctor. ¿Por qué? Porque este año se prevé que estas facultades de comprobación, derivado del paquete económico, donde piensan el gobierno federal recaudar más, no aumentando impuestos y no creando nuevos, pues la única salida es la facultad de comprobación y hay que estar muy pendientes con eso porque tienen que cumplir la meta de elevar la recaudación. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con todo lo que habíamos platicado. Facultad de comprobación y gestión, ¿no? Y gestión, ¿no? Que fíjate, yo me quedaría hay que tener mucho cuidado este año en específico con esta situación, como dicen, facultades de gestión, facultades de comprobación y todos los consejos que nos ha dado el doctor Víctor. Exactamente, yo me quedaría ahí con esa reflexión precisamente y quisiera regresarle la voz al doctor para que dé su último comentario en decir, a ver, yo creo que lo primero que debemos de tener muy claro es esa diferencia entre lo que sería una facultad de gestión y una de comprobación. Tenerlo bien definido para que a partir de ello podamos actuar en consecuencia. Digamos, como decían en mi pueblo, no espantarnos con el petate del muerto.
¿Qué dirías ahí el doctor? Nada más Fíjate, como es último que comentario. en esencia de lo que decíamos al principio, la facultad de gestión, en teoría se entiende que es para un buen actuar del contribuyente, para llevarlo de la mano, para Asistirlo, controlarlo, ¿estamos de acuerdo? supervisarlo. Más no para fiscalizarlo. Ahí está. Y es lo que se está usando, fiscalizar. Y ojo, hablamos del terrorismo, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿qué hace la gente con base en esas facultades de gestión? Si dice, oye, y ya metieron a la cárcel a fulano por impuestos. Y voy a decirlo, y mucha gente no lo... Sí. Hizo que pagara Walmart. Ajá. Hizo que pagaran los grandes. Sí. Ojo, hablar de los grandes, pues traían un régimen consolidado y les tocaba pagar, punto. Y le tocó en el sexenio de este señor, cabecita de algodón. ¿Sí me explicó? Pero no es porque digas, el señor vino y con su brazo poderoso los aplastó. No es cierto. Casi los obligó, ¿no? Pero ¿qué se usa? Perdón la expresión. Esos visores, esas reflectores que espantan y dicen, oye, si fue contra los grandes, que no vaya contra mí, que soy chiquito. Siempre los ha utilizado de esa forma. Sí. Pues entonces, muchísimas gracias. Es eso el tema que va a seguir y la autoridad lo va a seguir agotando por lo económico. Claro. No gasta. Y lo eficaz. Sí, le ha dado muchos resultados. Desde luego. Muy buenos resultados. Estimado doctor, estimado contador César, doctor Víctor, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado este día. No. Esperemos que sea la primera, doctor, de muchas charlas que seguramente por aquí lo vamos a tener con todos los amigos de CADEFI. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo un feliz año 2023 y obviamente ya a dormir porque ya van a llegar los Reyes Magos. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima charla fiscal entre amigos. Muchas gracias, ingeniero. Que tengas buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.